Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Damos inicio hoy a la parte teórica del último tema que tenemos para avanzar dentro del programa de la materia del curso. Vamos a referirnos a cómo se elabora, cómo se calcula un gasto muy importante en las empresas, que es el de sueldos y salarios. Entonces, vamos a ver ahora la parte teórica, los conceptos de los términos que intervienen en la planilla de sueldos, y en la siguiente clase nos abocamos directamente al llenado de la planilla, a obtener la cifra numérica. Hoy vamos a empezar con la parte teórica. Permítanme para eso compartir con ustedes un Power que nos va a apoyar en el avance. Y aquí tenemos, como ustedes pueden ver, está registrada dentro de los pasivos. Cuando llega fin de mes, normalmente hacemos el registro de esta deuda hasta el momento en que se paga. Tenemos aquí pasivos corrientes, sueldos y salarios por pagar. Esa va a ser nuestra cuenta. Dice aquí, planilla de sueldos y salarios, dice, se denomina planilla de sueldos y salarios. Están llegando tarde sus compañeros, discúlpenme. Decíamos, se denomina planilla de sueldos y salarios al documento que expone información periódica, es decir, mensual. Las planillas se las elabora en forma mensual, en términos de unidades monetarias, relativa al conjunto de remuneraciones, aportes patronales, descuentos laborales y otros beneficios que perciben los dependientes de una empresa. Entonces, la idea es de que cada fin de mes las empresas deben elaborar, registrar contablemente los saldos, las cifras obtenidas en la planilla de sueldos que deben elaborar. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos de elaborar la planilla de sueldos? Algunos de los objetivos es contar con información referida al importe que paga la empresa por concepto de sueldos y salarios, aportes patronales y otros beneficios sociales. También el objetivo es cumplir con disposiciones legales, ya que la ley indica que debemos realizar aportes patronales, debemos ser agentes de retención. Entonces, para dar cumplimiento a estas disposiciones es que se elabora la planilla de sueldos. Y finalmente dice remitir un ejemplar de las planillas de sueldos y salarios mensualmente a las diferentes entidades donde cotiza la empresa y sus dependientes. Tenemos que mandar la planilla a las AFPs, etcétera, para que quede el registro de la misma. Muy bien. La planilla, las cuentas que vamos a obtener a fin de gestión y que se van a registrar en un asiento contable nos dicen que su saldo es acreedor y representa los sueldos y salarios pendientes de pago. Es decir, cuando terminamos de elaborar y contablemente hacemos nuestro asiento, en ese instante aparece como un pasivo, y como todo pasivo ustedes saben que se va a eliminar, inmediatamente se efectúe el pago. Dice, su movimiento es el siguiente: se debita por el total calculado en la planilla con un nombre de una cuenta de gastos de sueldos, y se acredita por el líquido pagable de la planilla de haberes y las retenciones correspondientes. Entonces tendremos sueldos y salarios gastos contra sueldos por pagar, aportes laborales por pagar, aportes patronales por pagar, EDC IVA por pagar. Estamos trabajando con varios pasivos. Estos conceptos les sugiero que los lean en su bibliografía que tienen en sus libros. También pueden ahondarlos si quieren en algunas páginas de la web, y nos vamos a referir a estos conceptos porque son los que intervienen y forman parte de las columnas de las planillas de sueldos y salarios. Me voy a referir a cada uno de ellos
pero la invitación es para que ustedes profundicen uno a uno. Dice, por ejemplo, el número de ítem. Si en la empresa tienen un registro de los ítems que han otorgado, entonces ahí tienen qué ítem, con qué contrato, en qué fecha, a quién dieron. Ese es un registro histórico importante para la organización. Nombres y apellidos del dependiente, estamos en el segundo punto, forman parte de la planilla de sueldos, una columna donde vamos a encontrar el nombre y el apellido del dependiente. Posteriormente, otra columna mostrándonos el cargo que desempeña. Entonces podrá ser gerente general, podrá ser secretaria, podrá ser guardia de seguridad, jefe de marketing, etcétera, el cargo que desempeña. Después también la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento nos vamos a necesitar para una serie de aspectos que el Departamento de Recursos Humanos tiene que hacer seguimiento de sus empleados. El haber básico. Este ya es un concepto nuevo, relacionado a los otros, todos los conocen, pero el haber básico viene a ser aquella cifra pactada libremente entre empleado y empleador, el haber básico. Por ejemplo, viene una persona para ser contratada por la empresa, en la conversación nos ponemos de acuerdo que su haber básico va a ser 4,000. Muy bien, entonces su haber básico es ese monto pactado libre y voluntariamente entre los dos. Hay que tener en cuenta que ese haber básico no puede ser menor que un salario mínimo nacional. Entonces, el salario mínimo nacional es una cifra que año a año cambia y es un monto que el Estado fija y nadie puede ganar menos de esa cifra, de ese salario mínimo nacional. Entonces, la restricción sería de que ese monto pactado como haber básico no puede ser menor que un salario mínimo nacional. Después tenemos otra columna, la de bonos. En los bonos vamos a anotar, por ejemplo, el bono de antigüedad, que de acuerdo a ley tienen derecho los empleados. El bono de antigüedad es un premio que se paga al empleado por permanecer varios años en la firma. Entonces, hay una escala que se les va a proporcionar. Posteriormente hay una escala que dice que entre 0 y 2 años no tienen derecho a ganar el bono. A lo que entre 2 y 4 ya hay un porcentaje y así sucesivamente ese porcentaje va incrementándose. Entonces, como ven, en los primeros 2 años de trabajo no recibe ese premio el empleado, pero después de que ya está más tiempo, empieza a recibir un porcentaje determinado que la ley fija y que va aumentando. Empieza con un 5% y llega hasta un 50%. Y ese monto se lo calcula en base a 3 salarios mínimos nacionales. Las horas extras es otro aspecto que hay que tomar en cuenta y es importante entender y recordar posteriormente que horas extras, derecho a ganar horas extras, solo tienen los obreros. El personal administrativo no percibe horas extras, por más que se quede un tiempo adicional después de la hora de cierre de su oficina. Por ejemplo, en el caso de los bancos, cierran 4 de la tarde, pero si el empleado sale 6 u 8 de la noche porque se quedó para cuadrar su caja o cualquier aspecto de esos, no tiene derecho a ganar horas extras, porque su trabajo es administrativo, es un trabajo de logro de objetivos. Antes de irse tiene, por ejemplo, que cuadrar su caja y mientras no lo haga, pues no se va a ir. Entonces, por más que se quede unas horas adicionales a cuando se cierra la hora de oficina, ellos no ganan horas extras.
A lo que los obreros sí. Entonces, que quede claro que el obrero es quien tiene derecho a ganar horas extras porque el trabajo que ellos desarrollan es netamente repetitivo, no es tanto intelectual administrativo, sino repetitivo, y por lo tanto se los contrata para que desarrollen ese trabajo durante 8 horas al día. Si se quedan más horas de las calculadas en el mes para ese obrero, tiene derecho a percibir horas extras. El total ganado va a ser la sumatoria, entonces, de algunos de estos elementos, como por ejemplo, aquí teníamos el haber básico, más el bono, si le corresponde, más las horas extras, si le corresponde. Entonces, el total ganado es la sumatoria de esos conceptos antes vertidos. Descuentos laborales. Esta es otra característica que va a estar presente al momento de llenar la planilla de sueldo y hace referencia a que la ley obliga a que el empleador se convierta en un agente de retención y debe retener y descontar a los empleados ciertos porcentajes de ley que los vamos a ver en un momentito más. Entonces, los descuentos laborales son obligatorios. La ley indica a los empleadores que deben retener a sus empleados un determinado porcentaje en forma mensual. Cuando ya tengo el total ganado y ya tengo calculado los descuentos, va a venir el líquido pagable. La resta de esas dos columnas vendría a ser mi líquido pagable. Como su nombre indica, el líquido pagable va a ser una cifra que vamos a entregarle físicamente al empleado. Entonces, vayan observando, jóvenes, cómo hay diferentes conceptos. No es lo mismo el haber básico que el total ganado que el líquido pagable. Cada una nos muestran aspectos diferentes. Firmas, desde luego, si la planilla es física o si se elabora una boleta individual, se va a requerir la firma del empleado para constancia de su pago. Aportes patronales, otro aspecto que es tomado en cuenta al momento de elaborar la planilla y también es para dar cumplimiento a la ley. La ley en su imperio indica de que los empleadores tienen que aportar determinados porcentajes por tener un empleado. Entonces tienen que aportar a la seguro de salud y a otras entidades por el hecho de tener empleados. Y esos porcentajes son dados por la ley y no hay consulta, es obligatorio el cumplimiento. También, de acuerdo a la ley, los empleados tienen derecho a un aguinaldo, que es un pago que se hace de un sueldo completo una vez al año en la época de la Navidad, y eso tiene que estar tomado en cuenta al momento de elaborar la planilla de sueldo. Indemnizaciones también es un derecho que han obtenido los empleados y eso implica que al momento de retirarse tienen derecho a recibir un sueldo por cada año que trabajó el empleado en esa organización. Y finalmente también se encuentran las primas, que vienen a ser un premio por el buen rendimiento de esa organización. Y no es obligatorio si ha habido utilidades y exceden un determinado porcentaje, entonces la firma puede dar un premio adicional a los empleados. Pero si no se ha llegado a obtener una utilidad interesante dentro de la organización, no están obligados a entregar prima a los obreros. Muy bien, esos son algunos de los conceptos de términos que vamos a encontrar al momento de elaborar la planilla. Por eso es que les decía, que ustedes esos términos los vuelvan a estudiar en su bibliografía de base. Aquí simplemente les muestro la tabla del bono de antigüedad. Como ven, entre 2 y 4 años tienen un 5% y máximo llega hasta el 50%.
Entonces, entre 5 y 7 años el 11, entre 8 y 10 años el 18 y así sucesivamente. En este momento, el salario mínimo nacional está vigente en 2.122, pero esto puede cambiar en cualquier momento. Por eso se hace referencia al concepto, al salario mínimo. La cifra puede ir variando. Y sobre el bono ese porcentaje, se calcula sobre 3 salarios mínimos. Y si en este caso aún está vigente 2.122 por 3 sería 6.366. Y este porcentaje se lo calcula sobre 6.366. Es decir, o el 5, el 11, el 18, el 50% sobre el equivalente a 3 salarios mínimos nacionales. De ahí es que se calcula, jóvenes, el bono de antigüedad. Cuando hablamos de horas extras, recuerden que les dije que quienes tienen derecho a percibir un monto adicional como horas extras son los obreros. Y los obreros tienen derecho a percibir esta cifra extra cuando exceden trabajar 207,84 horas al mes. Si han cubierto esas horas y pasan, entonces tienen derecho a horas extras. ¿De dónde la ley hace su cálculo para hablar de 207 horas? Dice, un año tiene 52 semanas, eso es calendario. 52 semanas dividido entre 12 meses, saca un promedio la ley de que cada mes, desde el punto de vista legal, tiene 4 semanas, punto 33, 4.33 semanas por mes. Ahora, como la ley indica que se deben trabajar 8 horas por 6 días a la semana, se tendría que trabajar 48 horas a la semana. Y ahora multiplica las 48 horas por estas 4,33 semanas promedio al mes que la ley calcula, 48 por 4,33 semanas por mes, me da 207,84 horas de trabajo al mes. Por lo tanto, el obrero que cumpla y que esta es sus 207 y si excede, ya tiene derecho a ganar su hora extra. ¿Y cómo se calcula su hora extra? De esta manera. El haber básico, recuerden el monto pactado libremente entre empleado y empleador, dividido entre las horas de ley, que me sería 207,84. Ahí, al dividir eso, ganaría, calculamos lo que gana por hora. Pero eso le multiplico por 2, porque lo que gana por hora se le paga el doble cuando son horas extras. Y por el número de horas extras, desde luego, que ha trabajado. O sea, el número de horas que ha excedido a las 207,84 horas que la ley indica. Entonces, esta es una fórmula, cómo se calcula el monto de horas extras que le corresponde ganar solamente a los obreros y solamente si excedieron las 207,84 horas de trabajo por mes. Acá también vemos que las vacaciones van a ir variando, el derecho que tengan de vacaciones los obreros, los empleados en general. Si trabajan entre 1 y 5 años, tienen derecho a 15 días hábiles de vacación al año. Si ya están trabajando más tiempo, de 6 a 9 años, tienen 20 días hábiles. Y si ya están de 10 años adelante, tienen 30 días hábiles. Entonces, el día hábil viene a ser sin tomar en cuenta los domingos, y ese sería el número de días que debe descansar de acuerdo a ley. Muy bien, acá tenemos también los porcentajes, como les decía, que la empresa, el empleador se convierte en un agente de retención y retiene tanto a los obreros como la propia empresa tiene que hacer un determinado pago. El aporte laboral, lo que le tiene que descontar a los obreros es el 12,71% en total. ¿Y de dónde llegamos a ese 12,71%? Hay una cotización a una cuenta individual para su
jubilación, que es el 10% de lo que ganan, tiene obligatoriamente que aportar a un seguro de riesgo común por si tuvieran algún accidente fuera del lugar de trabajo y que lo imposibilite a continuar trabajando. Tiene que aportar el 1,71 de su total ganado. Las comisiones a las AFP para que hagan ese trabajo, el 0,5%, y hay un aporte solidario que se paga también del 0,5% para los diferentes bonos que posteriormente da el Estado. Entonces, en total de lo que gana, se le retiene el 12,71% y después la empresa traslada a los entes que corresponden. Por otro lado, los empleados, por tener empleados, más bien, por otro lado, los empleadores, la empresa, por tener empleados, está obligada a pagar el 16,71% mensual, donde para el riesgo profesional, es decir, si para cubrir algún accidente que pueda tener un empleado dentro del espacio físico de trabajo y que posteriormente quede imposibilitado de continuar trabajando, tiene que cotizar y aportar el 1,71%. Después el aporte patronal solidario es el 3%. La Caja Nacional de Salud, para que los empleados tengan derecho a ser atendidos en cuanto a su salud, se paga el 10%. Y finalmente, para un fondo de provivienda se paga el 2%. Entonces, la sumatoria de estos porcentajes nos dan el 16,71%. Entonces, estamos viendo jóvenes que los empleadores tienen que hacer ese aporte físico a las empresas. Bien, ese sería el tema que nos interesaba comentarles hoy. Voy a dejar de grabar para proceder con preguntas y respuestas.